Muy buenas, otra vez con vosotros, desde aquí, desde Mater Mundi, con la sana intención de ofreceros información de interés, tanto si sois creyentes como si no, porque os decíamos en la introducción de esta serie que teníamos intención de hablar de hechos concretos, y como dice el aserto latino, contra factum non valet argumentum, ofrecer hechos en los que se demuestra que la ciencia y la fe son compatibles. Rizando un poco el rizo, os planteábamos que íbamos a hablar de la España contemporánea. Para muchos, algo ya, o sea, ¿cómo? ¿Que la España contemporánea, la ciencia y fe han sido compatibles? A ver, ¿de qué me estás hablando? Pues sí, porque en el 2019, sabéis que aquí mismo, en Mater Mundi, presenté un librito, Iglesia Católica y Ciencia, la España del siglo XX, donde hablaba de un conjunto de cosas de una manera muy general, muy global entonces, que ahora es un poco el argumento que estamos desmenuzando en este inicio de programación, continuación de nuestra colaboración que seguirá. Y os hablábamos en la introducción de que, fijándonos en el siglo XX, íbamos a hablar de las dos instituciones, vamos a decir así, del desarrollo científico español más relevantes. Y mencionamos las dos instituciones, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la institución a la que yo pertenezco profesionalmente, y Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es el inmediato antecesor del CSIC. CSIC y JAE. Hoy vamos a hablar del CSIC. Vamos a empezar comentando un poco cuestiones relacionadas con esta institución. Vaya por delante que hoy en día las encuestas nos dicen que los españoles consideramos prácticamente sinónimo de ciencia Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Es decir, que inmediatamente lo que a la gente le viene a la cabeza cuando se habla de ciencia o de científicos es precisamente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Una institución que ha sobrevivido a lo largo del tiempo, que tiene ya más de 80 años de funcionamiento y que sigue en activo, y sigue vivita y coleando. Voy a partir en la exposición del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como sujeto en el cual se han dado conciliación la ciencia y la fe, diciendo algo, recordando algo. Yo no estoy hablando en, digamos, representación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Yo lo menciono porque es donde trabajo. Yo estoy dando el conocimiento que yo he generado en torno a esta realidad, pero no soy portavoz en absoluto, y daré seguramente a lo largo de mi intervención algunas opiniones al respecto de cosas que, insisto, no soy portavoz de esta institución, eso que quede claro, ¿no? Pero sí es interesante mencionar que soy un científico en activo y que tengo fe. Me la ha dado Dios y me la alimenta mi madre, que es la Iglesia Católica. Y nunca he tenido incompatibilidad en mi actividad científica con mi fe, jamás. Eso es un mito. Eso es un mito absoluto y total que tendré ocasión de demostraros con hechos concretos. En el año 2007 se celebró en España el Año de la Ciencia. Todo ese año transcurrió en torno a este tópico. En los medios de comunicación pues se insistió y se insistió y se insistió y se insistió en un conjunto de tópicos en torno a la ciencia, algo que a mí me parece muy interesante, y una de las cosas que se hizo a nivel legislativo fue, vamos a decir así, como cambiar la naturaleza administrativa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se tocó un poco lo que es la estructura interna, no me voy a detener aquí en hablar de esas cosas que no vienen al caso, ¿no? Pero sí lo menciono porque se publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2007 un documento en el cual se hacía referencia
a algo denominado Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y a lo que voy, y seré breve, no os preocupéis, en este asunto. Se habló de las características fundamentales de esa institución. En 2007, las características fundamentales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas como agencia estatal eran la excelencia en la investigación, la multidisciplinariedad, es decir, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hay centros de investigación de todas las disciplinas científicas, desde las ciencias humanas y sociales a las ciencias experimentales. ¿De acuerdo? La profesionalización de la investigación, de esto hablaba este documento del Boletín Oficial del Estado en 2007, que debía de ser una institución descentralizada, que se llama mucho esa palabrita, descentralización. Hoy está ya presente el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en todas las autonomías, que debe ser una institución internacionalizada. Esto es obvio, no estábamos diciendo más que una obviedad porque la investigación científica es internacional, y finalmente tenía que haber una interacción con las universidades, algo que ya existía en el anterior CSIC. ¿Desde cuándo? Pues nada menos y nada más que desde su fundación. Es decir, en 2007, cuando se mencionan los pilares de lo que debe ser esta transformada institución en agencia estatal, un término administrativo, pero se mencionan los pilares fundamentales que debe tener la institución: excelencia, multidisciplinariedad, profesionalización, descentralización, internacionalización e interacción con universidades. No se estaba más que diciendo lo que se decía en el decreto fundacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que concretamente echa a andar en el año 39. Y este conjunto de elementos es un conjunto de elementos que están en el decreto fundacional, gracias al concurso de varias personas. Hay un presidente fundacional, hay un secretario general fundacional en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas que echa a andar en el año 39, y después hay un conjunto de vicepresidentes que son también científicos relevantes, 3 en concreto, y de todos ellos os vamos a hablar hoy. ¿Quiénes eran estas personas? Bueno, vamos a empezar hablando del presidente fundador del CSIC, José Ibáñez Martín. José Ibáñez Martín fue un señor que nació en Teruel. Hay una cosa curiosa, y es que varios de ellos, de estos elementos que ponen en marcha el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, son aragoneses. Concretamente, José Ibáñez Martín nace en Teruel en 1896 y fallece en Madrid en 1969. Tiene una doble licenciatura. Es licenciado en Letras, sección de Historia, y es licenciado en Derecho. Ganó por oposición la cátedra de Geografía e Historia del Instituto Nacional de Enseñanza Media de Murcia en 1922, y también hizo carrera política. Fue primero teniente alcalde de Murcia, luego fue parlamentario en la Asamblea Nacional desde el año 27 al 30 por Acción Nacional, y luego se trasladó y fue catedrático del Instituto de San Isidro de Madrid en 1930, y luego parlamentario del Congreso de los Diputados desde el año 33 al año 36. Cuando iba a doctorarse en Historia, falleció su padre, y siendo el hermano mayor, pues tuvo que hacerse cargo de la familia, y fue por eso que opositó y que buscó un modo de ganar dinero para mantener a sus hermanos, y por eso no hizo el doctorado. No se llegó a doctorar. El doctorado, sabéis que es el primer trabajo que hace una persona que quiera demostrar que tiene capacidad científica. Tiene que aportar conocimiento original, y el primer trabajo, yo soy doctor en biología, y cualquier científico del CSIC tiene que ser doctor. Tiene que demostrar delante de las autoridades universitarias y académicas del máximo nivel que es capaz de generar conocimiento original, de decir algo que nadie haya dicho más que él, en el momento en el que lo dice. Pues bien, esto no lo hizo José Ibáñez Martín. Fue parlamentario
por lo tanto, durante la Segunda República y fue parlamentario por la Confederación Española de Derechas Autónomas, por la CEDA. ¿De acuerdo? Claro, decir esto ya os podéis imaginar que este hombre lo que le ocurre cuando estalla la desgraciada guerra civil, pues es que le van a buscar a su casa, con no muy buenas intenciones. No vamos a entretenernos aquí en ese tópico, pero lo cierto es que ya se había ido y se libró de sufrir un desenlace fatal seguramente en ese momento. Se fue a una embajada. Él siempre se consideró heredero intelectual de Menéndez Pelayo. Y bueno, había dado ya noticia de su interés por la excelencia. Esa primera característica que iba a tener el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la excelencia. Tenía que ser excelente, ¿no? Pues él ya había hablado de que en la cumbre de cualquier carrera académica pues debe de haber un trabajo y un esfuerzo por mejorar, y se había fijado en que había que mejorar el doctorado. Era consciente de que había que exigir más a los estudiantes de entonces universitarios y de que se había de exigir más a la hora de que estos estudiantes de doctorado hicieran su primer estudio importante de investigación. Por lo tanto, era un hombre que ya se había fijado en la excelencia. En sus discursos en el Parlamento también se encuentran claras pistas de que este hombre era un hombre preocupado por el saber multidisciplinar. De hecho, hablaba de la potenciación de todas las enseñanzas, tanto de carácter práctico como las especulativas. Las ciencias económicas, las sociales, las experimentales, todas debían de potenciarse. Por lo tanto, tenía en su cabeza la excelencia y la multidisciplinaridad, dos características que nos hablaron en 2007, cuando se hace el CSIC, agencia estatal, que eran muy importantes en la institución. Ibáñez Martín ya las tenía en la cabeza, siempre las tuvo en la cabeza en su carrera política. Que este tipo de mejoras, decía Ibáñez Martín, en sus discursos políticos, tenían que fomentar la descentralización. Tenía que hacerse en toda España, no solamente en Madrid, porque solamente se podía leer la tesis en Madrid. Tenía que hacerse en toda España un esfuerzo por mejorar y, de hecho, por fundar más universidades. Evidentemente, tenía también la internacionalización en la cabeza. ¿Por qué? Porque abogaba por que personas extrañas a nuestro país vinieran a España a instruirnos con las cosas que sabían que nosotros no sabíamos. Por lo tanto, todas estas características que se dice que debía de tener esta institución, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, él las tenía en la cabeza. También la profesionalización, también la interacción con las universidades de la investigación científica. Son elementos perfectamente rastreables en sus discursos. José Ibáñez Martín llegó a ser ministro de Educación y Ciencia, fue el presidente creador del CSIC, desde el año 39 al 51, tuvo una serie de cargos políticos, procurador en Cortes, presidente del Consejo de Estado, embajador en Portugal, presidente de honor del CSIC, y luego fue académico de varias academias y recibió condecoraciones académicas de alto nivel, y luego fue también doctor honoris causa por varias universidades. El primer presidente del CSIC, que como político ya había hablado de todas las mejoras que había que hacer en el mundo académico español, y que luego todas las plasmó, todas las vertió en la fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Él fue el presidente fundacional. José Ibáñez Martín era miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. O sea, este señor, al cual le debemos, en parte al menos, la fundación del CSIC, era un señor católico, apostólico y romano, que por sus ideas casi pierde la vida en aquellos delicadísimos momentos en el Madrid del Frente Popular cuando estalla la guerra, donde perdieron la vida bastantes personalidades académicas, de las que ya hablaremos en otro momento. Pero baste decir que él se libró y luego pudo poner en marcha, no solo, evidentemente, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este señor era de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Si queréis profundizar sobre el tema, sobre este señor y sobre cómo se fundó el CSIC, pues yo tuve el grandísimo honor de ser coautor de un librito que publicó CEU Ediciones, además,
que se tituló José Ibáñez Martín y la ciencia española del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Un librito donde podéis profundizar en todo esto que he dicho y más. Podéis ver muchas cosas que se hicieron en ese momento, que las hizo con otra persona también muy interesante, que se llamó José María Albareda Herrera. Este fue el secretario fundador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José María Albareda Herrera nació en Zaragoza en 1902, falleció también en Madrid en el 66, era por tanto también aragonés como José Ibáñez Martín, pero este no estaba licenciado en Ciencias Humanas, sino que tenía 2 licenciaturas, en Farmacia y en Ciencias Químicas. Se formó en la Universidad de Zaragoza y llegó a desempeñar como profesor catedrático en la Universidad de Madrid tareas docentes. También fue catedrático de instituto y este señor, José María Albareda, fue un señor que recibió pensiones para estudiar en el extranjero, para desarrollar su actividad científica en el extranjero. Este señor era licenciado en farmacia, era licenciado en química y se dedicó a una ciencia que tiene un nombre un poco raro, llamada edafología, que es la ciencia que se encarga del estudio del suelo. Del suelo no de terrazo, ni de tarima flotante, del suelo de la naturaleza. Es muy importante porque es la capa superficial de la litosfera que está en contacto con la atmósfera y pues que es fundamental, por ejemplo, para la agricultura. Pues José María Albareda tuvo tal nivel académico que en la época que conocemos con el nombre de la Edad de Plata, pues recibió una formación académica importante y además el Estado español le pagó dinero para que se fuera a estudiar al extranjero, o sea que era una persona relevante. Y se fue a estudiar al extranjero y volvió a España con idea de traer esos nuevos conocimientos que él había aprendido. Y de hecho, un mítico químico español, Enrique Moles, también de la Edad de Plata, le ofreció una cátedra de doctorado para que contara en la Universidad Española todo lo que había aprendido de edafología. Y llegó a tener un laboratorio de edafología. A José María Albareda también le pilla el estallido de la Guerra Civil en Madrid y se marcha. Se marcha porque era una persona de una adscripción ideológica cuya vida peligraba en ese momento en Madrid. Y lo vamos a dejar ahí. José María Albareda es curioso porque en esta evasión nada menos que se va con alguien que conoceréis. Y ahora explicaré por qué se va con él, evidentemente. San José María Escrivá de Balaguer. José María Albareda Herrera forma parte de un grupo de personas que sacan a San José María Escrivá de Balaguer del Madrid del Frente Popular y se lo llevan. Y se lo llevan fuera de España. A través del Bosque Rialb, cruzan los Pirineos y salvan de una muerte pues más que probable en ese fenómeno tan luctuoso y tan penoso que fue la persecución religiosa, de una muerte casi segura a San José María Escrivá, que era una persona muy conocida, muy destacada, presbítero de la Iglesia Católica. José María Albareda Herrera también formaba parte, en ese momento, como José Ibáñez Martín, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Y no solamente eso, sino que con el transcurso del tiempo acabó siendo ordenado sacerdote. Este científico, que fue el primer secretario general fundador con José Ibáñez Martín del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la más importante institución científica de la España del siglo XX, que todavía sigue en activo y una de las más longevas. Pues estos dos señores, primero de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y José María Albareda finalmente acabó siendo presbítero del Opus Dei, de la Orden de la Santa Cruz, y acabó siendo rector, además de secretario general del CSIC, de la primera universidad privada católica de la era moderna, la Universidad de Navarra. Fue el rector fundador de esa universidad, siendo canciller de la misma San José María Escrivá de Balaguer. Era un científico formado en la Edad de Plata,
que superó las desgracias acaecidas durante la Guerra Civil, y tuvimos la suerte de que después se dedicara, junto con José Ibáñez Martín, a poner en marcha una institución científica como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esto es histórico. Esto es ni más ni menos que lo que ocurrió con estas dos personas de un altísimo nivel académico, una de ellas, José María Albareda, formada como científico en el extranjero, científico de éxito reconocido con anterioridad a la Guerra Civil, que una vez que pasa esta, lo primero que hacen es retomar la actividad científica en España. Y gracias a ello surge el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que todavía está en funcionamiento. Pues estos dos señores fueron los señores que lo pusieron en marcha, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Por descontado que José María Albareda tenía estas ideas de excelencia, interacción con las universidades, multidisciplinariedad y descentralización e internacionalización y profesionalización de la actividad científica en la cabeza. Todos estos adjetivos que en 2007 la ley de la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas pronuncia como característicos de esta institución dedicada a la investigación científica. Porque todos estos son adjetivos característicos de cualquier institución científica. Y lógicamente, personas que se dedicaran a la actividad como José María Albareda, o personas que fundaran una institución de estas características como José Ibáñez Martín, las tenían en la cabeza porque son intrínsecamente características que ha de tener la investigación científica en cualquier parte del mundo. Y cómo no la van a tener en mente personas católicas como estos dos personajes. ¿Cómo se nos ha podido llegar a convencer de que las personas católicas no tenemos en mente estos objetivos de lo que tiene que ser de investigación científica? Cuando estas dos personas, José Ibáñez Martín y José María Albareda, ponen en marcha una institución como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. José María Albareda, además, fue director del Instituto Ramiro Maeztu, catedrático de Mineralogía y Zoología de la Facultad de Farmacia, académico de la Real Academia de Ciencias, Matemáticas, Físicas y Naturales, de la Real Academia de Farmacia, académico de la Pontificia de Roma desde el 48, miembro de un montón de sociedades científicas, tuvo también un montón de condecoraciones como José Ibáñez Martín y fue, como os he comentado, rector del Estudio General de Navarra, que hoy es la famosísima y prestigiosísima Universidad de Navarra, que ya hablaremos de ella, porque tiene muchísimo interés, y esa la fundó San José María Escrivá de Balaguer, siendo el canciller, y la regentan en una buena parte, parte importante, el profesorado, son científicos de primera magnitud que son todos miembros del Opus Dei. Entonces, imaginaos, ¿no? Aquí se funde el danbraunismo, esto que yo llamo danbraunismo, que es esta especie de corriente ideológica que hace pues, que todo lo que el Opus Dei pone en marcha sea descalificado por sistema, que tiene su culmen en el famoso novelista Dan Brown, que no os aconsejo que compréis ninguna novela suya, el del Código da Vinci, que se inventa todo. José María Albareda, personaje fundamental en la puesta en marcha del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, personaje fundamental en el desarrollo científico contemporáneo español del siglo XX. ¿Pero por qué lo digo yo? Pues no. Figuras muy importantes, como por ejemplo el doctor Gregorio Marañón, dijo de él: la obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es uno de los acontecimientos fundamentales de la vida cultural de nuestro país. Decía él: como yo no estoy en el centro de la ortodoxia política, a cuyo calor ha surgido la gran estructura del Consejo, creo que tengo autoridad para que mi elogio alcance el doble valor de la sinceridad rigurosa del espectador y colaborador y no del fundador. Dice: en nuestro país no han tenido nunca, lo dice Gregorio Marañón, los hombres de ciencia tantas posibilidades de trabajar. Está hablando del CSIC, fundado por Albareda, y de ser ayudados por el Estado en sus afanes, como bajo la tutela del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y su ejecutor, incansable, atendiendo a todos los detalles, abierto a las sugestiones, cualesquiera que fuesen, sobre todo lleno de entusiasmo callado, discreto,
y sin desmayos ha sido José María Albareda. Esto dice Gregorio Marañón, que es un humanista para todo el mundo, para los progres, para los no progres, para los de aquí, para los de allí, de José María Albareda. Pero hay otro testimonio, todavía que tiene más valor, que es el del Premio Nobel Severo Ochoa. El Premio Nobel Severo Ochoa, que también tuvo que irse del Madrid, del Frente Popular, dijo, hablando de José María Albareda, la labor del CSIC, si bien es similar a la de la Junta de Impresión de Estudios e Investigaciones Científicas, fue de mucha mayor envergadura, ya que edificó laboratorios para el cultivo de la ciencia pura y aplicada en diversas partes del país y sostuvo el mantenimiento de los mismos con dotaciones de equipo y personal. Y terminan estas declaraciones de Severo Ochoa, Premio Nobel, hablando de José María Albareda directamente, diciendo: quiero dedicar aquí un sentido recuerdo a la figura del padre José María Albareda, que durante muchos años fue el alma e inspiración del CSIC. Sin Albareda el CSIC tal vez no hubiese existido. Esto lo dice un premio Nobel de José María Albareda, sacerdote del Opus Dei. No acaba ahí la cosa. Este año, tristemente, aparte de Benedicto XVI, nos ha dejado un queridísimo amigo mío, César Nombela, un científico católico que tocó las cumbres de la academia en España siendo catedrático de microbiología y también fue presidente del CSIC. También César Nombela le dedica unas palabras elogiosas a José María Albareda. Dice: quien se decida a indagar en el desarrollo del actual sistema científico español y quiera conocer sus raíces más recientes, tiene que encontrarse directamente con la figura de Albareda. Dice: nadie duda de que eran excepcionales las circunstancias en las cuales el CSIC echó a andar. La creación de este organismo fue la única salida posible, después de la Guerra Civil, para el futuro científico de España. Esto lo dice César Nombela, elogiando a Albareda. Pero también hay otro, que no creo que fuera precisamente muy católico, que me dio clase a mí, Francisco Díaz Pineda, catedrático de Geología, que dice: la raíz de mi profesionalización como ecólogo, un eminente ecólogo, Francisco Díaz Pineda, dice: hay que encontrarla en la figura del profesor José María Albareda. Así como de otros católicos científicos importantes de los que iremos hablando, el profesor Manuel Losada, Fernando González Bernaldez. Estos son elogios que hacen hacia Albareda personalidades científicas de todos los espectros ideológicos y durante un tiempo, sostenidas en el tiempo, y las siguen haciendo. Y terminamos el episodio de hoy recomendándoos un libro que yo tuve el inmenso honor de editar, un libro escrito por José María Albareda, titulado Consideraciones sobre la investigación científica, que publicó la editorial Vita Brevis, en el cual se cuenta toda la vida de Albareda con todo lujo de detalles y se puede ver su pensamiento. Y su pensamiento, como no podía ser de otra manera, en alguien que fue miembro de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas y miembro del Opus Dei, es de absoluta conciliación ciencia-fe. Seguiremos hablando del CSIC, que todavía quedan cosas muy interesantes por daros a conocer.